carta del poeta Beltrán Morales Fonseca, un habitante de su propio mundo. Beltrán Morales Fonseca fue uno de mis grandes cariños desde que empecé a escribir. Trabajamos juntos, también con Iván Uriarte en la Biblioteca Nacional en 1963. Beltrán y yo siempre fuimos unidos. Salíamos a tomar tragos, andábamos en una pequeña motocicleta y nos íbamos a León a ver al poeta Octavio Rebolledo. Él siempre nos trataba con cariño, siendo nosotros muchos menores que él. Luego del hospital militar, lo visité varias veces y me daba una gran tristeza ver a mi gran amigo que ya no era un habitante de su propio mundo, era un mundo que ya no podíamos tocar. Cuando murió Beltrán, en la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura ASTC, se le hizo un homenaje y la Dirección Nacional del FSLN me pidió que hablara en nombre de los poetas para despedirlo. Beltrán nació el 9 de agosto de 1945 en Jinotega y falleció en Managua el 14 de mayo de 1986. Convivimos un tiempo en la casa de su prima Marisol Morales, a donde él me llevó después de saber en la librería Libro Mundo de David Marfield que yo andaba buscando un cuarto donde vivir. A la casa de la Marisol solían llegar en los 70 innumerables poetas y pintores como Octavio Robledo, Edwin Illescas, Leonel Vanegas, Mario Selva y Robert Pérez de la Rocha, entre muchos otros. Ahí se fraguó y celebró la aparición de Sin Página Amarilla, y bajo ese alero fui impulsado a reunir mis primeros poemas bajo el título de Aladrarío y Responsabilidad Juvenil que, ay, no podré nunca compartir con nadie. Silencioso Beltrán solía retirarse temprano al apartamento que compartía con su esposa Marcia Ramírez, desde donde se oía el teclear continuo de su máquina de escribir o los profundos silencios de sus interminables horas de lectura. Nunca se propuso ser un guía, mucho menos que se permitiera un juicio sobre qué debíamos escribir los menores de la tribu. Quizá lo que mejor ilustra lo anterior sea la respuesta que dio al cabo de mucho tiempo de recibir la visita de un joven poeta que a menudo le llevaba poemas para obtener de él un juicio, incapaz de permitirse un comentario que pudiera herir al joven o de un complaciente elogio que lo sacara del apuro, recurrió a la autoironía, aludiendo a la relación de discípulo y maestro de los grandes representantes de la American New Poetry, diciéndole gravemente, mientras le devolvía las cuartillas con los versos: tome poeta. Definitivamente yo no soy Strauss, ni ustedes T.S. Eliot. Porque Beltrán no buscaba, al contrario, lo abominaba el bombo mutuo, pero no procuraba congraciarse con quienes ostentaban el poder político o cultural. Queriendo mucho a Pablo Antonio Cuadra, tuvo más de una confrontación con él. Una mañana le espetó en su oficina que de joven se considerara aristócrata, preguntándole en qué momento dejaría sus ideas aristocratizantes. Pablo lo sacó a gritos de su despacho, aunque después le pasó la bravata, y así vivían en un estira y encoge por las impertinencias de Beltrán. Guillermo Rochú Tablada, quien nos decía en la universidad que Beltrán era el poeta joven de mayor valor en Nicaragua, nunca olvidaría que una vez le preguntara: profesor, necesito que me aclare una duda que me atormenta. ¿Cómo puede usted considerarse de izquierda y ser a la vez miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que es la catedral de la reacción en el país? Beltrán Morales fue entre los jóvenes poetas surgidos en Nicaragua a principios de los 60, quien con mayor lucidez intelectual encarnó el espíritu de ruptura y rebelión que caracterizó a esa y la década siguiente, cuyo zeitgeist o espíritu del tiempo en América Latina se vivió
entre la revolución política y la liberación sexual, a lo cual hizo precisa alusión parodiando la consigna antibelicista Make Love, No War de la juventud norteamericana que se oponía a la guerra en Vietnam en su epigrama lema Haz el amor y la guerrilla. Se trataba de una poesía crítica, hermética a veces, cargada de un corrosivo humor, aunque también llena de ternura y desolación, que demanda del lector cierta complejidad para descifrarla. Es una poesía cerebral que no transige con la herencia colonial del discurso cultural hegemónico en Nicaragua, la que impugna desde el poscolonialismo en la poesía, cuando esta corriente crítica aún no irrumpía en los ámbitos académicos del primer mundo. Formado a la sombra de las principales figuras del movimiento de vanguardia, como José Coronel Urtecho y Pablo Antonio Cuadra, y que continuara Ernesto Cardenal y su legión de seguidores, Beltrán llegó a ser el gran disidente de esa tradición literaria, interpelando el discurso colonial de los maestros, pero sobre todo la impronta fascista que estaba en la base de su pensamiento, el cual devino discurso de la llamada identidad nicaragüense. Su afiliación a la antipoesía, más que de Nicanor Parra, le viene de Carlos Martínez Rivas, con una pronunciada impronta de la poesía de su admirado poeta cubano José Lezama Lima. Ejemplo, antipoética. Los objetos son objetos, no hay segunda intención. Riguroso en su escritura, no hizo concesiones a las tendencias en moda, y si las abordó fue para contradecirlas o presentar el revés del gusto y la moral burguesa, carnavalizando la sexualidad masculina como respuesta al erotismo femenino. Sistema métrico decimal. Jamás dije que la magnitud de mi cariño era comparable a la magnitud de mi verga. Lo que contigo fue fatal. Tampoco se prestó a la crítica complaciente, combatiendo frontalmente los lugares comunes, la cursilería y el facilismo en el arte y la cultura en general. Esto que lo llevó a poner en evidencia la falsedad de los fácilmente consagrados por el padrinazgo de los aparatos de comercialización de la literatura. Por ejemplo, en una temporada en El Chiquero, más no todo aquel que dice Rambo, Rambo se salvará. Ese es el espíritu que también habita Muchacho Sano, el poema que se volvió al principio de los 70 emblema de la vacilación pequeño burguesa de los jóvenes cristianos que se debatían entre la fe y la revolución, alegando miedo a la manipulación comunista. Muchacho Sano. Muchacho Sano evita a toda costa beber licores ásperos y denigrantes. Bebe leche blanda y pura de ser posible 3 veces al día. Y si llegara la ocasión, Muchacho Sano, sonriente y gustoso, afirmaría en los cortos de cine: tomo Milo y soy más fuerte que el deporte. Muchacho Sano es rudo en la caza, la pesca y el buceo. Muchacho Sano es desconsiderado, silvestre, violento. Lo nutre la convicción de su arrolladora simpatía y la seguridad de su juventud montaraz y potente. A la hora del desayuno, Muchacho Sano tira sin miramiento la cafetera, haciéndola sonar bien duro, y al entrar taconea con toda su alma el piso del hogar. Pero Muchacho Sano se pone delicado cuando recita: ¿dónde vas, Zagal cruel? ¿Dónde vas con ese libro? Muchacho Sano se acuesta temprano y se levanta de mañanita. Muchacho Sano no tiene demasiadas ideas ni lee demasiados libros. Muchacho Sano aún ignora si en definitiva se ayuntará con una mujer o con Dios. Hay en su poesía una permanente añoranza de los ancestros, sentido de lealtad a los amigos
y un culto a la familia que se contraponen a su perseverante crítica al patriarcado, el gamonalismo, la dictadura de los Somozas y el fascismo franquista, al cual estuvo expuesto durante su permanencia en España entre 1964 y 1965. Ama a tu padre, denle viaje con el culto a los héroes. Sí, mis pequeños niños, denle viaje y denle con el pito, el tambor y los desfiles, con los ilustres compatriotas que batallaron duro en San Jacinto, pero este atardecer sería más bello sin trapo azul inútil, blanquiazul, flameando en hogares, burdeles e iglesias. Yo sugeriría que más entrañables emblemas tales como calzones azabaches, portabustos rosas y toda la dulce gama de prendas femeninas sean enarboladas en la plaza, la majada y el otero, porque el fetichismo sexual, pequeños niños, es preferible al fetichismo patriocero. Fue muy cercano a la visión estética de Carlos Martínez Rivas, aunque su obra es completamente original y muy diferente de la del autor de La Insurrección Solitaria, pero cuando se advierte la ineludible marca originaria, siempre parece provenir de la sección El monstruo y su dibujante del libro de CNR, como en el epigrama Matrona Arbitra. Refieren los ingratos, grata, amena Evelyn, que te has esmerado en oficiar de peluquera y que suma sacerdotisa por rebeldes bucles, tus lindos dedos serpetean, ejecutan maravilla en el abandonado cráneo de los donceles solos de la congregación. Orgulloso certifico, nobleza obliga, que tijera tan exacta apenas se aproxima al uso legendario que antaño diera a su lengua tu talento, Evelyn querida. Estuvo vinculado al principio de los 60 a la generación traicionada, grupo con el que no coincidió ideológicamente, de manera que se aproximó luego al Frente Ventana, con cuyos postulados políticos y culturales se identificó más. En los 70 acompañó al grupo Gradas, mientras mantenía una constante producción creativa que solía publicar en diferentes suplementos y revistas culturales. Estuvo radicalmente comprometido con el proyecto de liberación nacional desde los tiempos de lucha clandestina e insurreccional contra Somoza. Fue un entusiasta de la revolución sandinista en los 80, sin dejar de ser crítico y muy independiente de criterio. Los poemas del último año de su vida fueron de un inequívoco alineamiento con la revolución en el momento más álgido de la confrontación con las fuerzas revolucionarias, contrarrevolucionarias. Verbigracia, el epigrama que dedicara a la progenitora de Anastasio Somoza García. Poema para doña Julia García. Sí, supimos al fin y al cabo, fuiste abnegada y matronal, pero tú pariste a la vez. La banda de Obando, la vi por las calles, sus nalgas vicarias, la banda de Obando. La banda de Obando, el Papa polaco, la Virgen de Cuapa, la banda de Obando. La banda de Obando, la venda en los ojos, la banda de Obando. Con la colaboración, sin comillas, de Onetti, Lezama Lima y Sarita Montiel. Desde muy joven pudo identificar los fundamentos falangistas del discurso nacional del mestizaje que aún hoy repite acríticamente la vieja guardia académica que ignora o se niega a reconocer la fuente nutricia de dicha episteme exaltadora y celebratoria de la violencia de los conquistadores sobre los pueblos originarios de América, lo cual Beltrán con agudeza supo interpretar como las líneas maestras del pensamiento político
que se impusiera en el país después de muerto Rubén Darío en el poema titulado Cocina nicaragüense postdariana. Por su irreverencia y agudeza, fue admirado y querido por muchos de quienes le conocieron, aunque fue señalado de resentido social por quienes defendían y defienden la hegemonía del pensamiento oligárquico en los poderes simbólicos y reales. No obstante, su compromiso ético de escritor, que no vio en la literatura una escala para ascender económica y políticamente, sino el lugar donde romper con la vergonzosa herencia colonial de la tradición, ha sido retomado por un importante número de nuevos académicos nicaragüenses que, siguiendo su lección, han emprendido la ruptura epistemológica con la vieja guardia literaria, igual que autores jóvenes quienes identifican y hacen suyos cada vez más su poética iconoclasta y su compromiso radical, sin concesiones a lo trendy, pero entregados de lleno y sin poses al quehacer cultural. Carlos Martínez Rivas dijo de él que cada molécula de su organismo era poesía, como en Joaquín Pasos. Y es que después de Pasos y del propio Martínez Rivas, no se ha dado otro fenómeno similar en la poesía de Nicaragua, y me atrevo a decir en el pensamiento crítico cultural. Fuera de aquí, el nombre de Beltrán Morales hoy ha cobrado resonancia a partir de la inclusión en la antología de los poetas infrarrealistas de Roberto Bolaño, el gran novelista hispanoamericano de este tiempo, quien en su novela Los detectives salvajes incluyó a Beltrán entre los personajes. Su obra, que no tuvo ni ha tenido una circulación masiva igual que la de CMR, demuestra que no siempre los autores bestseller son los que perduran en la memoria de los lectores, porque nunca tuvo prisa por publicar, lo cual es una lección para la bachillería inquieta que, desesperada por divulgar sus libros, cae en las trampas de las editoras que a la casa de jóvenes o incautos les ofrecen editar libros, haciéndolos costear sus publicaciones, las que una vez impresas almacenan en bodegas, incapaces de hacerlas filtrar en los circuitos de circulación comercial, tal como ha ocurrido con la poesía reunida de Carlos Martínez Rivas. Pero Beltrán Morales no es importante hoy por lo que dijera de él su admirador Roberto Bolaño, sino porque el poeta de Agua Regia se entregó al oficio de la escritura sin tregua y sin esperar nada a cambio, solo a la seguridad de que un día, despacio y con buena letra, nuevas generaciones de nicaragüenses romperían de una vez con lo que él llamó el horrible saco de papas de la tradición nacional, y todo indica que ese momento ha llegado a la cultura de Nicaragua. Muchas gracias. Es cierto que en alguien como Beltrán es difícil separar la vida de su obra. Su obra fue su propia vida, pero me interesa mostrar al hermano con el cual compartí mi niñez en este libro. Me interesa comentar un poco de nuestra vida aquí en Managua, cuando fuimos al colegio pedagógico, cuando pudimos compartir algún tiempo todavía, antes que yo me fuera para la universidad y él para España, y yo después me fuera y no regresara después de 79. Hay una foto muy decidora donde estamos todos los hermanos y la gente pregunta que por qué yo aparezco de más estatura, si Beltrán era mayor. El caso es que Beltrán aparece de menor estatura porque estaba agachado, tranquilizando a mi hermano Antonio, que estaba llorando. La amistad como valor permanente parte de él mismo. Ese es el Beltrán que nosotros compartimos. Es el Beltrán que compartió con Marcia, que compartió
con sus hijos, a pesar del poco tiempo que pude estar con ellos, su cariño, su dedicación. Y a mí personalmente me ha conmovido mucho un relato del 19 de julio que describe la peregrinación de Beltrán buscándome para encontrarme vivo después del triunfo de la revolución. Desde muy joven lo vi dedicado metódica y sistemáticamente a estudiar y escribir. Recuerdo sus manuscritos corregidos 1 y 1000 veces hasta quedar satisfecho. Me los daba a leer y a preguntarme mi opinión, y después iba, volvía y los corregía, y parecía nunca terminar. Incluso tengo un manuscrito ahí del libro Malas Notas, que ya está listo para la imprenta, y aún ese libro, ese manuscrito, todavía tiene algunos ajustes, y los ajustes no son necesariamente de redacción, sino que son pequeños errores de digitación. Igual de más grande, pues compartíamos lectura. Entonces, es muy extraño, ¿no? Pero yo estaba leyendo ayer todo eso por 12 años, por supuesto no le entendí nada. Y también Mariátegui y otros autores, y autores marxistas, desde muy joven, porque eso es lo que él estudiaba, todo lo que leía, lo estudiaba apasionada y rigurosamente. Ese es Beltrán, mi hermano, mi familiar, que yo conozco. Mi hermano, mi familiar, que siempre estaba preocupado por la familia y de manera permanente y sistemática andaba visitando a los familiares por parte de madre y de padre. Les hacía visitas en su casa a los mayores. También visitando a sus amigos, siempre con sus amigos, con sus contemporáneos y los que no eran sus contemporáneos, porque Chichi era contemporáneo de él, pero él era mucho menor que él. Entonces estaba deseoso permanentemente de hablar, de discutir temas y de intercambiar inteligencia. Y eso no deja de ser extravagancia en un medio tan todavía a veces limitado como el nuestro, y donde las discusiones que sean intercambios de ideas, intercambios de pensamiento para compartirse o debatirse. Ese llamado que hace él es porque la obra debe ser conocida para el presente y para el futuro de Nicaragua. Que con este debate, que esperamos comience ahora mismo, iniciemos este nuevo momento que ya ha comenzado. No sé si te habrás referido a dos aspectos de la obra de Beltrán que son una parte imprescindible para tener una comprensión global, sistemática, como decía Manuel, de la obra de Beltrán. Y esas dos partes a las que me quiero referir, por una parte, los diarios de Beltrán son 17 tomos, así los retenidos del original que está en casa de Marcia Ramírez, pero 17 tomos de diarios. Estos diarios, aparte, tienen incluso un interés clínico, los diarios de Beltrán, porque es una manera que él utiliza para ir registrando paso por paso, día tras día, los retrocesos que le implica su enfermedad, los retrocesos intelectuales, ¿verdad? Eso está retratado en el libro. La sistematicidad de Beltrán, el rigor para ordenar su vida intelectual, eso está reflejado en las cartas de Beltrán Morales. Soy la hija de Beltrán, ¿verdad? Marcia Carolina, como mi mamá, Marcia Petrona, perdón. Soy periodista y mi modesto aporte que he hecho es recopilar esas fotografías y con mi mejor amigo Marcelino Guzmán, que su mamá anda aquí, Silvia Villagra, preparar ese pequeño video
evocando recuerdos de diferentes etapas de la vida de mi padre. He llorado dosificadamente durante la semana para mi día de hoy, ¿verdad? Porque es un día para celebrar la vida, celebrar el aporte, celebrar el legado, celebrar tantas cosas que dejó mi padre como un legado de aporte. La pregunta. Manuel decía que es hora para que sea conocida la obra del Beltrán. Sin embargo, para que eso sea posible, debe ser publicada. Si nosotros vamos a cualquier librería en este momento, en agua, no encontramos nada de Beltrán Morales. Así como no encontramos nada de Joaquín Paso, encontramos de Coronel Techo y de otras personas, otros poetas valiosos del país. La pregunta es, ¿hay planes para publicar la obra, incluyendo los diarios que se señaló Ronaldo? Me acuerdo también cuando Fernando le entierra y como la obra tan internacional, con eso lo decidieron, ahí hubo mariachi que sacó la prueba, ¿verdad? Entonces, me acuerdo sí de Beltrán en la ruta, y si mal no recuerdo, hablando de frente sandinista en el Museo Fernando Rodríguez. Bueno, quería ver si es cierto, porque ya le da, que de viento secretariales el reloj que se puso de fianza en Cardenal, sobre la avenida Julio Cardenal, la avenida. Durante mi infancia con el hermano, somos 6 hermanos de la familia Morales Fonseca. Y Beltrán es el único sentimiento humano conmigo. A pesar de tener un problema, mi audición, aprendí toda mi conciencia, es la ignorancia. Pero mis ojos visuales, mi mente, la memoria. Pero Beltrán siempre junto. Me acuerdo cuando yo tenía 8 años, me decía, y Francisco, vamos a ver el monumento de Rubén Darío. Beltrán estaba descalzo, una botella de Santa Cecilia, un lápiz, un papel. Ese tiempo era soltero. Me llevaba al parque, se sentaba, se arrodillaba, decía, Rubén Darío, dame un verso. Es un verso. Y piensa, no sé qué es verso. Y Beltrán dice, un día lo va a entender. Dale, pues. Y ahora sí otra vez. Rubén Darío es para todos los nicaragüenses.